Bien, hermanos, vamos a continuar. Antes de continuar, no sé si hay algunos que no vinieron ayer y que llegaron hasta hoy, que están aquí. Para que se anoten, por favor, en la hoja de registro. No es para multarlos porque no vinieron ayer, así que no se vaya a asustar. Entonces, tal vez el hermano Augusto Sucot y luego se lo pasa a otros que no vinieron ayer. Si esa página no ajusta, aquí hay más, hermano. Pues queremos tener un registro de los que están aquí participando. Cuando hablamos de estudio, hermano, estamos hablando de algo que tenemos que tomarlo con seriedad, porque es de esa manera como vamos a aprender. Entonces, lo que estamos compartiendo, obviamente, el que usted reciba las clases sobre esta materia, ese solo es el principio. Pero le animamos a que usted siga repasando, estudiando, buscando más versículos en relación a lo que estamos viendo, y de esa manera usted puede lograr manejar una materia. O sea, cuando usted va a enseñar algo, usted tiene que manejar bien esa materia para poder de esa manera enseñar eficazmente. Cualquier materia que sea, cualquier tema que sea, es muy importante que aprendamos a manejarlo bien. No significa que vamos a saber todo, ¿verdad? Pero debemos de saber lo más que nos sea posible de la materia. Entonces, cualquier tema, ya digamos, en la medida que el tiempo va avanzando y lo que vamos compartiendo, y si ustedes pueden seguir, pues quieren seguir, pues mientras no me canten más allá del sol y me pueda mover, entonces podemos seguir por más tiempo con otras materias, ¿verdad? Y cada materia pues hay que volver a repasarla y con Biblia en mano para ver qué es lo que está allí está de acuerdo a las Escrituras. Muy bien, es posiblemente mañana, ya creo en la segunda sección, probablemente examen, el hermano quiere examen. Yo creo que no quiero tener solo las bancas aquí. Pero posiblemente vamos a haber terminado lo que es escatología y vamos a entrar en la otra materia que es la bibliología, que no vamos a poder terminarla en los días que restan. Así que hay que irse mentalizando para otra fecha, el año próximo, si el Señor aún no ha venido, para ir pensando un poquito en eso. Muy bien, vamos a conectarnos con nuestro tema. Vamos ahora para pensar en los gentiles. Recuerde que estamos pensando en las 4 criaturas racionales que entrarán al estado eterno. Y hemos pensado en los ángeles santos y los ángeles caídos, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar en los gentiles salvos. Hay una compañía de gentiles que son salvos por la gracia de Dios y tendrán presencia eterna con Cristo. O sea, estarán allí. Como hemos mencionado anteriormente, la salvación nunca se ha atribuido a razas, nunca. La salvación siempre es por gracia y es para toda persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, independientemente de la nacionalidad, la cultura o la raza que tenga. Los gentiles, habrán entre ellos algunos gentiles que van a ser salvos, como lo han habido desde el comienzo de la historia de la raza, o cuando ya se hizo esa separación de lo que es gentil y de lo que es judaico o hebreo, que eso surgió, comenzó en Génesis el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, y ahí fue formando o teniendo forma, por así decir, ya esta raza que le conocemos como la raza judía, donde Dios le prometió a Abraham, o sea, eso comenzó con Abraham, y luego Isaac, luego Jacob, Esaú, y ahí ellos son los patriarcas, por así decir, de donde viene la nación de Israel. Entonces, sí, luego los que no eran descendientes de Abraham, entonces se les catalogó como gentiles. Todos estos gentiles están destinados para ser participantes de la gloria de Dios, entre los cuales se pueden mencionar,
por ejemplo, Adán, Noé, Enoc, Job y otros más, que a veces nosotros tenemos la idea de que estos eran judíos. No, estos no eran judíos, estos no descendían de Abraham. Ellos vivían antes de Abraham, o al menos de los primeros tres tenemos evidencia bíblica de sobra. Job se considera que tuvo que haber vivido antes de Abraham, aunque su escrito lo encontramos bastante acá, por así decir, en la historia, y no se debe al hecho de que hasta esa época entonces es cuando él existió. Probablemente él existió allí en la época de Abraham o de Moisés o algo por el estilo, pero estaba muy atrás. Una de las cosas importantes a entender es que los libros no están colocados en la Biblia en orden cronológico, sino en orden lógico. Es el orden que por alguna razón se determinó que en esa forma deberían de ser colocados los libros de la Biblia. Estos tienen un orden lógico y no cronológico. Cronológico es que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el primer libro escrito debería ser el primer libro en el Nuevo Testamento, pero no es así, sino que están escritos de manera cronológica. Gracias, de manera lógica. Los gentiles incrédulos. Habrá también una compañía innumerable de gentiles que se han ido a eterna separación de Dios. Estos gentiles están sufriendo actualmente y esperando también la resurrección de sus cuerpos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 25 al 29. Allí el Señor Jesucristo está hablándonos de la resurrección y de dos resurrecciones diferentes. La primera vez que se habla de las dos resurrecciones lo encontramos en Daniel el capítulo 12, y ahí habla de resurrección para vida y de resurrección para condenación o para vergüenza y confusión perpetua. Aquí el Señor está hablando también de lo mismo, dos clases de resurrecciones. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí tenemos entonces los que hacen lo bueno. Esa es una expresión, es un sinónimo de creyentes, y los que hacen lo malo es un sinónimo de incrédulos. Ambos van a resucitar, pero van a resucitar en tiempos diferentes y van a resucitar para propósitos diferentes. Los creyentes van a resucitar para ser llevados a la presencia del Señor, y los no creyentes van a resucitar para ser enjuiciados y luego después enviados al castigo eterno. Cuando la resurrección de ellos, hablando de los gentiles incrédulos, se efectúe, irán al juicio del gran trono blanco, y después del juicio irán al lago de fuego para siempre. Así lo vemos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice así: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es todo individuo que no está escrito, que no aparezca allí, entonces va a ser
lanzado al lago de fuego. Entonces los gentiles creyentes van a estar en la presencia del Señor en el estado eterno, gozando de todas las bendiciones del Señor. Los gentiles incrédulos van a estar en el lugar de tormento. Luego tenemos los gentiles del reino. En el número 5, estos gentiles van a ser un grupo especial, un grupo distinguido, y son los que en el periodo de la gran tribulación, ellos demostrarán fe en Cristo, y esa fe la van a demostrar a través de un servicio a los judíos o a los israelitas. Entonces, es la existencia de ellos en ese periodo de tiempo. O sea, esto apunta más específicamente a el periodo de la tribulación. Todos los judíos van a ser perseguidos por ser judíos, y los creyentes también van a ser perseguidos por ser creyentes. Pero habrán algunos de los gentiles que van a arriesgar su vida protegiendo a los gentiles a los israelitas, y ellos son los que van a demostrar de esa manera fe en el Señor Jesucristo a través de sus hechos. O sea, las obras que ellos hagan van a demostrar el tipo de fe que ellos tendrán. Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahí vemos entonces, a esto se le llama el juicio de los gentiles, o de las naciones gentiles, por así decirlo. Y ellos entonces van a ser, por así decir, evaluados por el rey, que está hablando allí del Señor Jesucristo, y todo acto benévolo que ellos desarrollen hacia los judíos va a ser un acto benévolo considerado a favor del Señor Jesucristo. Este fue preparado para los gentiles desde la eternidad pasada y va a continuar con el mismo carácter hasta la eternidad futura. El verso 34 lo dice: preparado para vosotros, dice, desde la fundación del mundo. Los gentiles salvados en esta época, hablando siempre, recuerde que esto va a darse en el periodo de la tribulación. Y ahí, una vez que ellos tratan bien a la nación de Israel o a los judíos, entonces lo van a hacer así porque son creyentes. O sea, los gentiles creyentes van a procurar proteger a los judíos o a los israelitas. Entonces ese hecho va a evidenciar fe. Por lo tanto, esa misma fe y esa misma acción que ellos van a tener en ese periodo de tiempo les da, por así decir, automáticamente, para que entendamos mejor, su entrada, su campo y su espacio en lo que es el estado eterno. Entonces estos gentiles van a estar eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 26, 23 al 26.
Dice así, 21, 23 al 26. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, note bien, ahí están los gentiles, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Entonces ahí vemos evidentemente la presencia de gentiles en esa época de la historia. Este mismo grupo de gentiles se les ve también en relación con el reino eterno, ahí en Hechos el capítulo 15 y el verso 17. Libro de los Hechos, capítulo 15 y el versículo 17. Dice así: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí los vemos entonces, el resto de los gentiles dice, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces estos son los que se convierten al Señor en las épocas del pasado también, y los que se convertirán al Señor en la época de la tribulación, menos los gentiles de la dispensación de la gracia, o sea, de la dispensación de la iglesia, de nuestro tiempo. Los gentiles que se convierten en esta dispensación, no vamos a estar en la misma calidad, ni estado, ni condición, ni dignidad, como lo estarán los creyentes de todas las épocas, ya sean judíos y ya sean gentiles. Porque nosotros somos la esposa del Cordero, la iglesia del Señor, la novia. Él es el novio, nosotros la esposa y Él es el esposo. Y la esposa o la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles convertidos al Señor de Pentecostés hacia o hasta el momento de el arrebatamiento. Estos son gentiles creyentes que no pertenecen a la iglesia, que han existido de Pentecostés hacia atrás y que van a existir después del arrebatamiento de la iglesia hasta el final de la tribulación o incluyendo el periodo de la tribulación. Entonces, en ese sentido es un grupo diferente a lo que es el resto de los gentiles. Hay que recordar que siempre ha habido salvación para los gentiles. La salvación ha estado al alcance de todos. La iglesia no siempre ha existido, sino hasta que comienza la época del Nuevo Testamento. A partir de Hechos, el capítulo 2, allí ya encontramos nosotros el surgimiento de lo que es esta entidad espiritual llamada la iglesia, y que desde que surge o que nace va a permanecer así por toda la eternidad. Ahora veamos los judíos excluidos del reino. Es ese mismo grupo, esa misma época de la historia, hablando de el periodo de la tribulación, en donde estos gentiles, por no ser creyentes, no van a proteger a los israelitas. Al contrario, los van a tratar mal y ellos van a ser excluidos. Estos gentiles han ido a eterna condenación, nunca podrán cambiar su estado, ni tendrán oportunidad tampoco para cambiar el futuro de ellos. Hay además de eso también una maldición impuesta sobre los gentiles del periodo de la tribulación, y esa maldición se debe al hecho de que estos gentiles se negaron a reconocer al Señor, y por negarse a reconocer al Señor también se negaron a servir y a proteger a los judíos, a los creyentes de ese periodo de tiempo. Ahora, por no hacer lo que realmente debieron haber hecho, entonces ellos serán excluidos. Como consecuencia de haber rechazado a Cristo,
mostrando su mal comportamiento para con los judíos, ellos serán lanzados al lago de fuego cuando el juicio se lleve a cabo. Ellos van a ser excluidos del reino milenial y obviamente también excluidos de la presencia del Señor en el estado eterno, lo que implica entonces que ellos irán a la condenación eterna, al lago de fuego, por no haber creído en Cristo, y evidenciaron no haber creído en Cristo maltratando al pueblo de Dios o a los israelitas. Vamos a Mateo, capítulo 25, verso 41 al 46. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vemos entonces excluidos del reino. Recuerde que esto se va a dar en el periodo de la tribulación, o sea, en esa época de tiempo, ellos van a manifestar fe o falta de fe a través de sus actos. Y entonces ellos no podrán entrar ni al reino milenial, ni tampoco estar en la presencia del Señor en el estado eterno, sino que estarán siempre en el estado eterno, pero en el lago de fuego, o sea, en la condenación. Luego tenemos los judíos en el reino. Todos los judíos de todos los tiempos, a excepción de los de la dispensación de la gracia, serán juzgados. Unos irán a vida eterna y otros a la condenación eterna. Aquí estamos hablando de evento que va a desarrollarse de Pentecostés hacia atrás y en el periodo también de la tribulación, y luego al final de la tribulación se va a hacer lo que se le llama el juicio de Israel para determinar quiénes de los israelitas van a entrar al reino milenial. Recordemos, es la fe en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario la razón, la causa o la base por la que todo ser humano es salvo. Y en este caso, hablando de los judíos, no tienen derecho al reino por ser judíos. Tienen derecho al reino por ser creyentes, por haber creído en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar la lectura con Daniel capítulo 12 y el verso 2. Daniel 12, 2. Dice, capítulo 12, verso 2 de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta expresión con la que comienza el verso 2, que dice y muchos, es para indicar que no todos van a levantarse de los sepulcros a la misma vez. Hay que recordar que la resurrección en aspecto general se divide en dos grupos: resurrección para vida o de creyentes, la cual se va a desarrollar en 4 facetas, y la resurrección para condenación o de incrédulos, y se va a desarrollar en un solo evento al final o después de el reino milenial, para ir al juicio del gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego. Entonces, aquí la resurrección está mencionada en los dos aspectos: para vida o de creyentes y para condenación o de incrédulos.
Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 33 en adelante. Ezequiel el capítulo 20. Ahí está hablando de la resurrección, restablecimiento también de lo que es la nación de Israel, hablando de los judíos. Dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero a mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. Mateo capítulo 24, verso 37 hasta el capítulo 25, verso 30, es un pasaje bastante largo, pero ahí nos habla también del juicio de la nación de Israel. Inciso B: los judíos que entren en el reino serán todo el Israel que será salvo, y esto va a ser cuando el pacto inalterable de Dios tenga su fiel cumplimiento. Vamos a Romanos capítulo 11, versos 26 al 29, en donde se habla allí de la salvación de los judíos o de Israel. Capítulo 11 de Romanos, verso 26 al 29. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando nosotros vemos en el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahí Pablo está haciendo alusión a profecías del Antiguo Testamento en relación a la salvación de Israel. El todo Israel que será salvo no es una expresión que tenga que ver o que tenga connotación racial, porque nadie es salvo
por ser judío y es condenado por ser gentil. La salvación es por la fe y es por gracia. Y todo el Israel que va a ser salvo es el Israel creyente. O sea, es una forma de referirse a los israelitas que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, este reino en el que estarán los judíos se le llama también reino eterno en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De esa manera entonces es catalogado este dominio o este reino. Y luego tenemos ahora los judíos excluidos del reino. Esto sé porque no serán creyentes. Y lo van a evidenciar a través de su mal comportamiento. Como dice el Señor en Juan, los malos a la condenación y los buenos a la vida eterna. Estos judíos excluidos del reino están simbolizados por las vírgenes insensatas que no estaban preparadas y que se quedaron fuera de la casa en el momento de la fiesta. Mencionado en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, en donde a través de estas vírgenes, ahí se evidencia, los judíos creyentes son las 5 vírgenes prudentes y los judíos no creyentes son las otras que no estaban preparadas para recibir al esposo que está representando allí al Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento entonces vemos que algunos judíos no podrán entrar en el reino y que por lo tanto van a ser excluidos. Ahí en Ezequiel capítulo 20, verso 33 al 34. Vemos ahí que se dice: os haré pasar bajo la vara. La vara es el símbolo del juicio y el castigo que se iba a determinar y a aplicar a aquellos que no tenían el derecho de entrar al reino. Tampoco tendrán el derecho de estar en la presencia de Dios en el estado eterno. Y estos judíos van a ser excluidos del reino, o sea, van a ser enviados, además de que no podrán participar en el reino milenial. Cuando ya se entre al estado eterno, ellos mismos tampoco podrán estar en la presencia del Señor o en la gloria de Dios, sino que tendrán que ser lanzados al lago de fuego. El Señor Jesucristo se refirió a estos judíos como si nunca los había conocido, pues ellos nunca se habían arrepentido. Y debido a ese hecho el Señor los trata de esa manera. En Mateo capítulo 24, versículos 50 y 51 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De esa manera entonces vemos que la exclusión de estos judíos del reino será un acto de carácter permanente. O sea, de la manera como no podrán entrar al reino milenial, de la misma manera tampoco podrán estar aptos para estar en la presencia del Señor en el estado eterno,
o donde estén los demás creyentes de otras épocas de la historia. Es un carácter permanente. No va a haber la posibilidad de que allí se efectúe algún cambio. Todos los que no entren al reino milenial es precisamente porque no son salvos y van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Dicho de otra manera, no se puede dar la posibilidad de que alguien entre al reino milenial y aparezca en el lago de fuego. No se puede dar ese hecho, porque entrarán al reino milenial solo creyentes. Y al ser creyentes y vivir en esa época, entran al reino milenial y serán parte de los que morarán y habitarán en el estado eterno en la nueva tierra. Hay que recordar que hay diferentes áreas de habitación, por así decir, en el estado eterno. Está el cielo, está la tierra nueva, está también la nueva ciudad. Son lugares de habitación que tiene que ver con habitación para creyentes. Pero también está otro lugar de habitación que Juan lo llama afuera, o lago de fuego, o condenación, en donde estarán las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, los judíos que no califiquen por su incredulidad para entrar al reino, tampoco calificarán ni para el cielo nuevo, ni para la tierra nueva, ni mucho menos para la nueva Jerusalén, sino para estar y entrar en lo que es el lago de fuego. Ahora, los judíos salvos en la época de la gracia, que nos enseña la Escritura en relación a ellos. Dentro de la época presente, o cuando hablamos de la época de la gracia, o de la época presente, estamos hablando de nuestro tiempo. En esa época no existe ninguna diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a su condición perdida. O sea, todos estamos igualmente perdidos. Todos podemos igualmente acudir a la obra de Cristo y hacer de la obra de Cristo la base de nuestra fe y de nuestra salvación. Por esa razón el apóstol Pablo, hablando de la iglesia y de nosotros los creyentes, Pablo dice que ya no hay esa diferencia de judío, de gentil, de varón, de mujer, de libre y de esclavo, porque todos somos una familia. Es más, la iglesia fue profetizado que sería formada de judíos y gentiles. Además de eso, la iglesia comenzó con judíos solamente. Y más o menos unos 8 o 10 años aproximadamente, la iglesia estuvo solamente dentro de la raza judía. Luego después se extendió a los no judíos, o sea, a los gentiles. Y a partir de allí entonces, el judío convertido y el gentil convertido, llegamos a ser un solo pueblo y a formar lo que se considera el cuerpo de Cristo. Los requisitos para ser salvos, ya sea judío o sea gentil, son exactamente los mismos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 3, versos 8 al 10. Dice así: ¿por qué no decir cómo se nos calumnia o cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Capítulo 10, siempre de Romanos, versos 12 y 13.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Note que ahí ya la diferencia entre judío y gentil ha sido eliminada, y eso es lo que sucede actualmente. Entonces, actualmente todo el que se convierte a Cristo viene a ser miembro de la iglesia. Pablo lo llama miembro de la familia de Dios. También lo llama en Gálatas la familia de la fe. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Efesios 2, 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar consigo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces ahí vemos que esa diferencia ha sido abolida. Los judíos en la época actual de la gracia son parte de la iglesia. Ahora el mensaje que se predica, el mensaje del evangelio que se predica es un mensaje predicado, es el mismo y es para ambas razas, tanto judíos como gentiles. Los judíos que se convierten en la época actual son cambiados en su estado donde ya no hay diferencias. O sea, eso lo vemos claramente mencionado por Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Eso sucede en la época actual. El judío convertido, por así decirlo, pierde sus derechos de herencia terrenal, por así decirlo, obviamente mejor la celestial, y es puesto en un estado y en una condición diferente. Forma parte de esta entidad espiritual llamada o conocida iglesia. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es muy claro aquí. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1 y luego el verso 11. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces los judíos que son salvos en la actualidad no están destinados para un reino terrenal, sino para el reino celestial. Son parte de la esposa del Cordero, son parte de la iglesia, son nuestros hermanos en Cristo. No son más ellos ni menos nosotros, sino todos estamos en la misma posición, en la misma condición, en el mismo lugar delante del Señor. Es la manera como el Señor nos lo presenta. Los judíos condenados por rechazar a Cristo. Ya en el número 10. Los judíos que rechazan a Cristo están sujetos a la misma condenación de todos los que no creen. Eso es hablando de la época actual, en el tiempo en el cual nosotros estamos. Así como no hay diferencia entre un judío creyente y un gentil creyente en la época actual, tampoco hay diferencia entre un judío incrédulo y un gentil incrédulo. Ambos van
a ir al mismo lugar de condenación por ser incrédulos. Los creyentes, sean judíos o gentiles, ambos al lugar de gozo, al paraíso, a la presencia misma del Señor. Y es importante entender entonces también que a ellos no se les ha dado la facultad de elegir si quieren ser salvos para entrar a la gloria celestial o si quieren ser salvos para entrar a un reino terrenal. Todo judío convertido a Cristo en la época actual es parte de lo que es la gloria celestial. Ahora, si los judíos rechazan el evangelio, la condenación es la misma como si ellos fuesen gentiles, porque actualmente Dios no está haciendo ningún tipo de diferencia entre judío y gentil. Todo judío y todo gentil convertido a Cristo es igualmente miembro y parte de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como dice Pablo, de ambos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia. Esto es entonces por el hecho de que el ser judío no es determinante ni para el cielo, ni tampoco para el infierno. Ser judío puede tener sus privilegios aquí en la tierra, quizá nacionalmente, pero en relación al Señor y a su relación con Él, no hay ningún tipo de privilegio por el hecho de ser judío, ni tampoco menos por el hecho de ser gentil. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. 3:18 de Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sea judío o sea gentil, si cree, libre de la condenación. Si no cree, entonces es condenado. Sea judío o sea gentil. Capítulo 8 y el verso 24, siempre de Juan. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, independientemente de su raza. Cree, es salvo; no cree, es condenado. Cree, estará en la presencia de Dios en el estado eterno. No cree, estará en el lago de fuego en el estado eterno. Vamos ahora para pensar en las diferentes esferas de existencia, hablando de el estado eterno. Cuando vemos las escrituras en sentido general en relación a la salvación, vemos dos clases de personas, hablando de el estado eterno. Esas dos clases de personas son los salvos y los perdidos. No hay más en el estado eterno. No hay intermedio. O es salvo o es perdido. De esa manera. Pecadores perdonados, aptos por la gracia de Dios para estar en la presencia del Señor, con el Señor eternamente y para siempre. Pecadores perdidos por rechazar a Cristo, no aptos para estar en la presencia de Dios, sino en el infierno, en el lago de fuego, mejor dicho, con Satanás y sus ángeles. Por esta razón, algunos creen que solo hay dos esferas de existencia en la eternidad, que son el cielo para los salvos y el infierno para los perdidos. No estamos equivocados al creer que existen esas dos áreas de existencia. Creer que solo eso existe, ahí sí estamos equivocados, porque hay más que el cielo y el infierno. Está el cielo nuevo y está también la nueva tierra, y está también la nueva Jerusalén, y está también lo que es el infierno, el lago de fuego, que es el lugar en donde irán los perdidos. Diferentes esferas de existencia. Es importante saber que la Biblia también nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra.
O sea, además de el cielo, por así decir, y el infierno, se habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y que Israel, el pueblo terrenal, estará para siempre en la nueva tierra que habrá. Ambos lugares, por eso se le llaman lugares de existencia o de habitación en el estado eterno. O sea, Dios va a crear nuevos cielos para ser habitados. Va a crear nueva tierra también para ser habitada. Va a haber la nueva Jerusalén, que al parecer no va a tener un lugar fijo y estable, pero también va a ser habitada. Y también estará este lugar terrible, que la Biblia utiliza alrededor de una docena de expresiones diferentes para referirse a ese lugar, que es el lugar de condenación. Vamos a estos pasajes que tenemos allí, en donde nos hablan de cielo nuevo y tierra nueva. Comenzando con Isaías, el capítulo 65. Hay que recordar que esta enseñanza sobre cielo nuevo y tierra nueva no es una enseñanza nueva. Es muy antigua. Más o menos 700 o 750 años antes de Cristo, ya Dios reflejó o reveló que en el futuro, en alguna época, Él crearía cielos nuevos y tierra nueva. Y aún no han sido creados, porque para ello falta todavía mucho, no sabemos cuándo. Porque recordemos que nuestra época, nuestro tiempo, es un tiempo indeterminado, indefinido. No sabemos cuánto va a durar la dispensación de la gracia o la época de la iglesia. Si supiésemos cuánto va a durar, entonces podríamos hacer un cálculo de cuándo o dentro de cuánto tiempo sería entonces la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Pero no sabemos si estamos ya en el último día de la gracia, si estamos en el último año o falta mucho. No lo sabemos, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Obviamente, si el Señor viniese por su iglesia hoy, a partir de allí, entonces ya se puede más o menos determinar cuándo tendrán lugar en relación a tiempo la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Solo sabemos que va a ser después del reino milenial, cuando los juicios de Dios se establezcan, la destrucción de los cielos y la tierra actuales se efectúen, y entonces habrá creación de cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, esa es una forma figurada, por así decir, de la actividad que el Señor desarrolla, porque Él no está solo sentado haciendo nada. Él es alguien activo, que Él desarrolla en preparación para la llegada de nosotros, la iglesia, para estar en su presencia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él iba precisamente a eso. Ahora, el asunto es que normalmente nosotros tenemos ideas equivocadas en relación a ciertos términos y no pensamos en que son términos utilizados de manera figurativa. A veces pensamos que es que el Señor se fue para allá y empezó a hacer una casita en un lado, otra en otro, y es una gran cantidad de casas que Él está haciendo. Y que algunas van a tener algunos lujos, otras van a tener otros lujos. No es esa la idea. El Señor utiliza ese tipo de lenguaje para que nosotros entendamos que de alguna manera Él tiene actividades que desarrollar en pro de la preparación para nuestra llegada, pero no es que literalmente está haciendo mi casita allá. Cuando hablamos de mi casa, normalmente es una expresión de generalmente que nos referimos al cielo mismo, porque allá no vamos a necesitar tener casitas como tenemos acá. Aquí tenemos casitas para poder tener donde dormir, donde habitar, donde comer, donde descansar y donde hacer lo demás. Por el ambiente en el que estamos, un ambiente físico material. Allá recordemos que será un ambiente espiritual, celestial, en donde no necesito un techo porque no habrá ni sol, ni luna, ni lluvia,
O sea, no necesitaremos ningún tipo de protección, por así decir. Él usa esa expresión para mostrarnos que habrá un lugar, habrá una administración y hay una actividad que Él tiene o que Él va a desarrollar, cosas que Él tiene que hacer. Y para indicarnos que así como había estado activo entre los seres humanos, mientras vivía acá, Él seguiría activo allá al irse de la presencia o de la vista de los seres humanos, y que también, así como se fue, Él va a regresar de esa manera. Siempre es importante ver el contexto de lo que estamos leyendo o estamos viendo, porque muchas veces nos podemos enfocar y tratar de literalizar algunas expresiones que se usan nomás figurativamente o como ejemplo para que nosotros entendamos en nuestro idioma las acciones de Dios. Pero no vayamos a pensar que Él está allá con serrucho, con martillo, con madera o cosas por el estilo, haciéndole a cada uno de nosotros la casita. Voy pues a preparar lugar para vosotros, indica una preparación no en el aspecto físico material, como nosotros muchas veces lo entendemos. Muy bien, Isaías 65, verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Note bien, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y dice, de lo primero no habrá memoria. O sea, ese lugar o esos lugares serán pero tan maravillosos, que cualquier hermosura terrenal que nosotros hayamos percibido o guardado en nuestra mente va a perder importancia y valor y no va a tener cabida por lo excelso de esta creación de cielos nuevos y tierra nueva que el Señor hará. Capítulo 66 y el verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Note bien cómo el cielo y la tierra nuevos permanecerán delante de mí. Ahí está hablando que es muy diferente en cuanto a existencia al cielo y la tierra actuales, porque esto no permanece para siempre. Esto va a ser destruido después del reino milenial. Va a ser adecuado, perfeccionado, adaptado de alguna manera para que el reino sea como la Escritura lo dice. Pero al final de ese periodo de tiempo, todo eso será completamente destruido y habrá la creación de algo nuevo. Y esa creación va a durar para siempre, o sea, por toda la eternidad, y nunca habrá ningún tipo de cambio en ello. En Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 14, también en relación con lo mismo que estamos viendo de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Hebreos capítulo 1, verso 10 hasta el versículo 14. Y tú, comenzando con el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y luego vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, capítulo 20, verso 11.
Espera un momentito. 21 es, capítulo 21. Versículos 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existían más. Note bien, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Eso indica de que habrá una destrucción de los cielos y la tierra actuales, como lo menciona o lo mencionó el apóstol Pedro en su epístola. De esa manera. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 36 y 37. 31, verso 36 y 37. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. También la Biblia enseña que el reino de David, que es terrenal, continuará para siempre. Lo vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7, hablando de un reino que va a permanecer. 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel capítulo 7 y el verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y luego Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15, hablando de lo mismo, de que su reino no va a tener fin. 11, 15 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En cuarto lugar, la nueva tierra que la Biblia enseña será tan gloriosa, será tan pura y será tan santa y tan apropiada para ser la presencia o la residencia, mejor dicho, de Dios mismo, como lo es el cielo. De esa manera, esa nueva tierra va a ser perfecta en todos los aspectos, no habrá ningún defecto en ella, será tan adecuada para ser la residencia divina como lo es adecuado el cielo.
Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. En los versículos 10 hasta el 12, allí está hablándonos de la destrucción de los cielos y la tierra actuales. Y ya en el versículo 13 está hablándonos de la creación que vendrá después de la destrucción de los cielos y la tierra actuales. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y es precisamente lo que Juan vio realizándose en capítulo 21, versículos 3 y 4, en donde hay creación de cielos nuevos y tierra nueva, y la presencia de Dios estará allí eternamente y para siempre. Esa es otra esfera de habitación o de residencia en el estado eterno. Además también de estas esferas de habitación, que son el cielo nuevo y la tierra nueva, que se menciona también una ciudad. Esta ciudad es mencionada 3 veces y es una ciudad que se dice en la Escritura que desciende del cielo. O sea, está el cielo nuevo como el lugar de residencia, la tierra nueva como lugar de residencia y también la nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, la nueva Jerusalén. Y luego capítulo 21, el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Lo que vemos ahí es una ciudad nueva, llamada la Nueva Jerusalén, que está de una manera adornada y adecuada, como la esposa se prepara para el esposo. Es una ciudad, un estado, una condición, un lugar de residencia en el estado eterno. Ahora, ¿qué es lo que podemos entonces ver en relación a esto? Lo que podemos ver es que de alguna manera esta ciudad está separada, o sea, no es parte del cielo de donde desciende. De alguna manera es como una existencia, por así decir, independiente de lo que es el cielo, hablando del cielo nuevo. O sea, existe o está expresada en las Escrituras como algo que no es ni parte del cielo ni parte de la tierra, y que al parecer estará, por así decir, en movimiento. Cada cuanto habrá ese movimiento, la Escritura no nos lo dice. Esta ciudad se describe como la novia, como la esposa del Cordero. ¿A quién se le llama así? A la iglesia. Es por esa razón, entonces, que cuando habla de la nueva Jerusalén, ¿está hablando de quién? Está hablando de nosotros, la iglesia. Es ese lugar, por así decir, en el cual nosotros estaremos como iglesia del Señor, la nueva o llamada la nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículo 10 hasta el capítulo 22 y el verso 7, ahí tenemos la descripción bastante completa de lo que es esta ciudad llamada o reconocida también como la esposa. 21:10 en adelante de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto,
Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como de cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaba adornada con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Es tremenda la descripción que se da allí de la ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Y es exactamente lo que tiene que ver con nosotros. Una de las formas que podríamos describir de esto es que es muy posible que esta sea la gloria del mismo cielo, descrita y presentada de una manera usando términos que nosotros conocemos un poco para tener la idea de qué y cuán gloriosa será la nueva Jerusalén.
Todo será nuevo. Recuerde que el Señor lo mencionó en el libro de Apocalipsis. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por eso habrá nuevos cielos. Por eso habrá nueva tierra. Por eso habrá una nueva Jerusalén. Es la gloria del cielo mismo. Y también la Biblia revela quiénes son los que tienen derecho a estar en esta ciudad. Vamos a Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Hebreos 12, versos 22 al 24. Allí se nos revela quiénes son los que tendrán derecho a estar en este lugar. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí tenemos una lista de quiénes son los que van a habitar en este lugar. Veamos esta lista según lo mencionado por el pasaje de Hebreos 12, verso 22 al 24 que ya hemos leído. Ahí vemos que Dios estará en ese lugar. Luego también Cristo estará en ese lugar. Luego también los ángeles estarán en ese lugar. Todo eso lo encontramos en los versos 22 al 24 que ya hemos leído. También la iglesia estará allí en ese lugar. También los espíritus de los justos hechos perfectos estarán también allí en ese lugar. O sea, estos espíritus de los justos hechos perfectos es un término que en la Escritura se refiere a los santos, a los creyentes que existieron en otras dispensaciones y no solamente en la dispensación de la gracia, sino más bien a los que existieron en otras dispensaciones, desde la primera hasta la dispensación del reino milenial. Entonces la iglesia va a estar ahí, todos estos creyentes de otras épocas de la historia de la raza humana, pero que son creyentes verdaderos, también ellos estarán allí. Y para referirse a ellos se menciona como los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero también las 12 tribus de Israel estarán allí, en ese lugar. Muy bien, entonces tenemos el cielo nuevo como esfera de habitación en el estado eterno, la tierra nueva como otra esfera de habitación en el estado eterno y luego la nueva Jerusalén. Esos tres lugares, cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén, serán habitados por toda la eternidad, única y exclusivamente por creyentes, por salvos, de todas las épocas de la historia de la raza humana, y también por los ángeles santos serán habitados. Entonces ahí estarán todos los creyentes de todas las épocas repartidos, por así decirlo, para entenderlo mejor, en cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Pero hay otro lugar de habitación en el estado eterno, otro lugar de existencia que fue mencionado por el Señor y por el apóstol Juan, llamado fuera o llamado el lago de fuego. Ese es el lugar al cual tendrán que llegar dos clases de seres: humanos incrédulos que rechazaron al Señor de todos los tiempos, y Satanás y sus ángeles. Ellos son los que van a habitar este lugar llamado o conocido como fuera o lago de fuego. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15.
20:15 de Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, verso 8, siempre de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, verso 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y luego tenemos en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 41 y verso 46. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De esa manera vemos que ese es el otro lugar de existencia que habrá, o de habitación que habrá en el estado eterno. 3 lugares para los creyentes y un lugar para los no creyentes. Eso es en el estado eterno, o sea, algo futuro. La tierra nueva. Vamos a pensar un poquito en esto. Desde hace muchos años el Espíritu Santo dio la noticia de la existencia futura de una tierra nueva. Ya hemos leído Isaías 65, 17 y capítulo 66 y el versículo 22, en donde nos habla de la tierra nueva. También fue creada la misma verdad por dos, fue mencionada, declarada esa misma verdad por 2 de los apóstoles que fueron Pedro y Juan. En segunda de Pedro capítulo 3, verso 7, verso 8 y verso 13 lo menciona. Y también Juan lo menciona en Apocalipsis versos 1 al 4. Evidentemente, hermanos, la tristeza, el dolor y el llanto nunca han pertenecido al cielo. Al cielo lo han caracterizado otras cosas, solamente cosas benévolas, por así decirlo. La nueva tierra será tan apropiada para la morada de Dios mismo, así como lo es actualmente el cielo, y más como lo será el cielo nuevo. Esta tierra nueva será mucho más adecuada que la tierra presente que nosotros conocemos, de tal manera que ante la belleza de esa nueva tierra, todo lo bello de la tierra actual no vendrá más al pensamiento. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 65 y el verso 17. Bien, nuestro tiempo ha terminado. Nos quedamos aquí. Si el Señor no ha venido, mañana vamos a ver la doctrina del infierno. Ya hemos visto la doctrina del cielo, por así decirlo. Mañana, si el Señor lo permite, entonces veremos lo que es la doctrina del infierno, y es ya casi prácticamente la última división de nuestro tema. Muy bien, hermanos. Sí, hermano. Esa es una expresión figurativa para referirse a los no creyentes. Sí.
Muy bien, entonces vamos a terminar con oración. Dios y Padre, queremos agradecerte una vez más por mostrarnos tu gracia al darnos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Gracias por este tiempo aquí, por el esfuerzo de los hermanos para estar aquí aprendiendo de tu palabra, por el esfuerzo de muchos otros en otros lugares, hermanos y hermanas que se disponen para preparar alimentación para nosotros. Gracias te damos, bendecimos tu nombre por sus vidas, por las fuerzas que tú das a ellos y por la provisión. Y gracias por bendecirnos de esta manera, proveyendo para nuestras necesidades, proveyendo un alimento que ha sido preparado con mucho amor y con mucho esfuerzo por nuestros hermanos y hermanas para que participemos de ellos. Queremos encomendarnos en tus manos, esperando que en el regreso de cada uno a su lugar, tu presencia sea con cada uno de ellos. Y si es tu voluntad que el día de mañana podamos estar aquí y seguir aprendiendo más de tu palabra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.